Buenas tardes a todos los amigos de Más Radio. Les quiero agradecer en primer lugar el tiempo que se toman para escuchar y para ver estos informes semanales que estamos haciendo. En esta oportunidad vamos a hablar de la inseguridad urbana, una problemática a nivel nacional, una problemática que a mi criterio se fue gestando en la década de los 90 y comenzó cada vez con un incremento mayor y con políticas públicas que más allá que todos los gobiernos que han ido pasando desde esa época no han podido mejorar la problemática. En primer lugar, quiero aclarar que una cuestión que es central. Muchas veces uno escucha desde la faz política, desde los comunicadores, que se acusa a los jueces, a los fiscales, como responsables del incremento de la inseguridad. En ese sentido, debemos dejar en claro que el derecho penal llega después del delito, es decir, después que está consumado o tentado un hecho delictivo, llega el derecho penal. Se realiza un proceso penal en caso que esté la prueba como corresponde, que debería ser así por lo menos en la mayoría de los casos conforme a nuestro sistema, se aplica una pena. Cuando esa pena queda firme, vinculado obviamente a un hecho delictivo, se realiza lo que se llama el cumplimiento en prisión, el encierro. Ese encierro requiere un tratamiento, ¿sí? Que está obviamente está regulado por una ley de ejecución penal. Hay una ley nacional que es la 24.660 que tuvo muchas modificatorias y después cada jurisdicción tiene su ley provincial de ejecución. El tema es que esta ejecución penal está en la órbita del poder administrador en la aplicación de estos tratamientos y sabemos que más allá que el régimen es progresivo, que tiene distintas fases, en la mayoría de los casos de personas que están detenidas muchos años, en algunos casos por temas vinculados a la inseguridad, estos tratamientos no son efectivos. ¿Por qué? Porque la mayoría, por lo menos en lo que es en la zona del conurbano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluso distintos puntos del país también, la mayoría de las personas que están imputadas primero y después son condenadas por delitos vinculados a hechos de inseguridad provienen de sectores que están excluidos de la sociedad por las políticas públicas, que están marginados, que están discriminados, digamos, a mi criterio, desde mi punto de vista, que no tienen acceso a un montón de cuestiones básicas de políticas públicas como la educación, como la salud pública, y están formados en un ambiente delictivo donde la delincuencia desde muy jovencitos y el consumo de estupefacientes van llevando la formación de estas personas que terminan obviamente como se llama en la jerga, en el AMPA. Lamentablemente esa situación no ha cambiado. Me parece que es muy difícil la recuperación y la resocialización de una persona que ingresa con los tratamientos que se vienen aplicando en todos estos últimos años en los penales, que ingresa por un delito vinculado a un hecho de inseguridad. Entonces después se transforman el día que salen, porque tienen un informe con todas las dudas que hay de los informes penitenciarios favorables, salen porque la ley, cumplieron el requisito temporal de la ley para obtener una salida transitoria, la libertad condicional o la libertad asistida dentro de este régimen progresivo que les comentaba, terminan delinquiendo nuevamente y eventualmente después, si son condenados por ese delito, son declarados reincidentes. Es una cuestión que hay que trabajarla, me parece que es central. O sea, acá hablamos de lo que ocurre después del delito, porque el derecho penal y la ejecución penal llegan después del delito. Antes del delito creo que no tenemos ninguna política y medida preventiva desde hace muchísimos años. Creo que tenemos que tener varias reformas importantes, sobre todo también las agencias de seguridad, el personal policial debe contar con los medios, debe contar con el personal eh, profesional adecuado también, y con los medios obviamente que muchas veces no se brindan como corresponde desde las administraciones estatales. Y por otro lado me parece que hay una cuestión que es básica, la prevención. La prevención hoy en día y desde hace muchos años tiene varias falencias. Me parece que una cuestión que sería muy interesante sería realizar estudios de inteligencia de campo para poder llegar antes a los lugares donde se forman, donde se organizan y donde están muchas de estas bandas que después terminan saliendo a delinquir y que producen obviamente tantos problemas para la sociedad y tantas preocupaciones y en muchos casos lamentablemente arruinan también tantas familias, ¿no? Más allá de eso creo que como cualquiera
Estoy a favor de políticas públicas de inclusión, políticas públicas que permitan el acceso a la educación, el acceso a un trabajo a todas las clases sociales, pero eso lleva muchísimos años también y lo cierto es que necesitamos una respuesta estatal a esta problemática lo antes posible. Les quiero mandar un gran abrazo y bueno, los espero la semana próxima con otro informe que vamos a realizar para Más Radio, que siempre es un placer. Hasta luego.